Listo, entonces les había comentado que el día de hoy vamos a ver todo lo que son los paralelogramos, en especial trapecios y cometas. ¿Listo? Entonces, el día de hoy vamos a ver de forma general el concepto de lo que son los paralelogramos y los trapecios. ¿Listo? Ahora, los paralelogramos. ¿Qué son los paralelogramos? Como todos sabemos, chicos, el audio, los paralelogramos son un polígono que está formado por 4 lados. Recuerdan que antes habíamos hablado sobre los triángulos y sabemos que los triángulos tienen 3 lados. Ahora los paralelogramos son esas figuras, esos polígonos que tienen 4 lados. ¿Qué los hace diferentes? Que para hacer un paralelogramo deben tener sus lados opuestos paralelos, unos con otros. Por eso en la imagen vemos los 4 tipos de paralelogramos más comunes, que sería el cuadrado, ya nosotros lo conocemos, ¿cierto? Y hablamos de que tiene sus lados iguales precisamente porque este ladito que yo estoy rayando aquí es paralelo, ¿cierto? A este. Y este que está aquí, voy a hacer 2 rayitas, es paralelo a este. Entonces, cumple la característica de tener lados opuestos paralelos, es decir, por parejitas, ¿cierto? Como son 4 lados, vamos a tener una parejita paralela y otra pareja paralela. En el caso de los rectángulos pasa lo mismo, aunque en el cuadrado todos los lados miden lo mismo, es decir, este lado tiene una longitud A, este lado tiene una longitud A, este lado tiene una longitud A y este lado tiene una longitud A. En el rectángulo, ¿cierto? Nosotros sabemos que, bueno, adicional a eso sabemos que es un paralelogramo que tiene 4 ángulos rectos de 90 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que la sumatoria de los ángulos debe ser igual a ¿cuánto? Si cada ángulo de estos vale 90, ¿a cuánto equivale la suma de sus ángulos internos? A ver, ¿quién me dice? Te pongo un 5. 360. 300, muy bien, Alex. 360. Eso es algo que debemos tener muy en cuenta y es que los ángulos internos, cuando no, 380 no es. Los ángulos internos de los paralelogramos me deben sumar 360 grados. Como dijo pues nuestro compañero Alex. Bueno, ahora, ¿qué pasa con los rectángulos? Al igual que los cuadrados, los rectángulos tienen 2 lados paralelos, ¿cierto? Estos 2 que estoy rayando, y tiene sus otros 2 lados también paralelos, por lo que cumple con la definición de paralelogramo. Ahora, tiene 2 lados iguales, ¿cierto? Estos 2 lados tienen la misma longitud y estos 2 lados, voy a poner aquí el lado B, longitud B. Que a pesar de tener distancias diferentes o longitudes diferentes, también cumple con el criterio de paralelogramos. Ahora, ¿qué pasa con el romboide? A pesar de no ser ángulos rectos, ¿cierto? Ya no son ángulos rectos, pero cumple el criterio de sus lados paralelos.
Este lado, vamos a cambiar. Este lado es paralelo a este lado de acá debajo, ¿cierto? Y estos que están en diagonal, estas líneas, también son paralelas entre sí. Aunque ahora en este punto estos ángulos no son rectos, la suma de ellos también me debe dar 360 grados. El rombo, que lo vamos a ver un poquitico más adelante de forma más detallada, es como un cuadradito, ¿cierto? Un poquito deformado, ¿cierto? Un poquito como achatadito. Señor, lo siento que acá se había ido la luz. Ok, Julián. Cuéntame, José, que alzaste la manito. Señor, yo tengo una pregunta que en el paralelograma, si una figura no tiene sus lados, o sea, la suma de sus lados no da 360 grados, Entonces, podemos llamarlo paralelograma. no, porque ya no sería un paralelograma. ¿Ya? O sea, que tiene que tener 360 grados. O sea, Tiene que tener sí. Porque recuerda que entonces estamos hablando aquí de paralelogramos rectángulos. Mira que todas las figuras tienen ángulos rectos, ¿cierto? En este caso. Y hay otros casos de pronto, pero esos no los vamos a ver. Sin embargo, acá nos vamos a guiar por que los lados sean paralelos y como vamos a ver más adelante con el trapecio, que la suma sea de 360 grados. Entonces voy a borrar aquí y continuamos con entonces la siguiente imagen para hablar de los trapecios. ¿Sí? Entonces, los trapecios en geometría son un cuadrilátero, ¿cierto? Recuerden, cuadrilátero es una figura, un polígono de 4 lados, que tiene 2 lados paralelos, solo 2 lados paralelos. Y los más comunes que nosotros encontramos, o las 3 formas de clasificación que encontramos de los trapecios, al igual que los ángulos, sería el trapecio rectángulo, el trapecio isósceles y el trapecio escaleno. Ahora, ¿cómo sabemos cuál o qué nombre darle a cada uno? Una figura de 4 lados que tenga al menos este ángulo recto vendría a ser un trapecio rectángulo, ¿cierto? Vamos a tener 2 lados con ángulos rectos. Aunque las longitudes de sus lados, como vemos aquí debajo, en la figurita que está aquí debajo del trapecio rectángulo, sean distintas. Miren que aquí está longitud A, longitud B, longitud C y longitud D. Aunque sean distintas, los ángulos son, ¿cierto?, de 90 grados cada uno, por lo que yo puedo decir que es un trapecio rectángulo. Ahora, cuando el trapecio es isósceles, igual que lo que nos sucedía con los triángulos isósceles, acá nos va a pasar con los trapecios. ¿Cierto? Vamos a tener que C y D son iguales. Voy a colocar aquí. C es igual a D, es decir, que tienen la misma longitud. ¿Sí? Si vemos aquí en la figura grande, esta longitud es igual a
esta longitud. Por lo tanto, si se dan cuenta, debe cumplirse que los ángulos de arriba sean iguales y los ángulos que están en la base sean iguales. ¿Sí? Para que sea un trapecio isósceles, vuelvo y repito, los ángulos de la parte superior, deben ser iguales y los ángulos que están en la base deben ser iguales. Adicional, la medida, ¿cierto?, de los lados, o las longitudes más bien, las longitudes de los lados que no son paralelos deben ser iguales. Voy a borrar aquí y les voy a explicar una cosa. ¿Por qué estoy hablando de que no son iguales? Recuerden que los trapecios tienen solo dos lados paralelos. Se los voy a ir rayando aquí. En el rectángulo son siempre, ¿cierto?, la base y el lado superior. En este caso sucede lo mismo. Solo son paralelos la base y el lado superior. ¿Por qué estos dos lados que no estoy marcando con las líneas no son paralelos? Porque si yo las sigo proyectando, ¿cierto? Yo voy a seguir proyectando la línea, va a llegar un punto en el que ellas se van a encontrar. Entonces ya no serían paralelas, ¿cierto? Por eso es que solo son dos lados. Si yo proyectara esta línea recta del trapecio rectángulo, o sea, la siguiera realizando, en algún punto se iba a unir con esta que está torcida, se iban a encontrar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo? Hay alguien que me está queriendo decir algo que se escucha como muy bajito. Ok. Y el último de los trapecios sería el escaleno. Al igual que los triángulos, vuelvo y repito, entonces, el trapecio escaleno cumple con tener dos lados paralelos, que serían base y el lado superior. Y la diferencia entonces acá es que estos ángulos no son iguales a los isósceles. ¿Por qué razón? Porque si se dan cuenta, este ladito, lado A, lado B, lado C y lado D. Estos lados, ustedes se dan cuenta, no son isósceles. Esta línea está mucho más acostadita o prolongada, ¿cierto?, más larga en longitud que la longitud A. Por lo tanto, este va a ser un ángulo, voy a colocar aquí un 1, diferente a este ángulo de acá. Voy a colocar un 2. Son ángulos totalmente diferentes. Miren que en este caso, en la figurita del trapecio isósceles, que está aquí debajo, los ángulos tienen la misma medida, ¿cierto? Y los de acá debajo, de la base, tienen la misma medida. En el caso de los escalenos, ningún ángulo es igual al otro. ¿Sí? Ningún ángulo es igual al otro. ¿Por qué no son iguales? Precisamente porque tengo dos lados que no son iguales. Entonces, no puedo tener
los cuatro ángulos iguales. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No tengo. Yo sé que ya muchas de estas No, señor, ninguna duda hasta ahora. ustedes ya las habían visto. Y entonces vamos a ver las propiedades, ya muchas las hemos visto, de esos trapecios. Primero, ¿cierto? El trapecio tiene 4 lados. ¿Por qué tiene 4 lados? Porque hace parte de los cuadriláteros. Y cuadrilátero viene precisamente de 4 lados. Ahora, la particularidad es que tiene 2 lados paralelos, el lado A y el lado B. La base, ¿cierto? Y el lado superior. Ya eso pues en la diapositiva anterior se los expliqué. Espérense que yo agarro aquí un colorcito. Este ladito y este ladito son paralelos. Los otros dos lados, estos que están aquí, son llamados lados oblicuos. Es decir, que están torciditos, ¿cierto? No están rectos, aunque pueden estarlo. Pero si los dos estuvieran rectos, entonces ya no sería un trapecio, sino un cuadrado o un rectángulo, ¿cierto? Rectángulo. Entonces, ellos, como no pueden estar ambos rectos, esos otros dos lados son oblicuos. La base, igual que los lados, pues la base sería nuestro lado A, y sabemos que debe ser paralelo a el lado superior, que es B. Ahora, con respecto a los ángulos, tenemos la siguiente observación. Aquí sale alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4. Esto que parece un lacito o una A es una letra griega que nosotros llamamos alfa. ¿Listo? Una letra griega. ¿Cuál, señor? Esta que les estoy marcando aquí. Esta misma que está acá. Estas son letras griegas. El nombre es alfa. Parece una A. Si la ven, parece que fuera La que una está A. encerrada en el círculo rosado. Sí, esta que está encerrada en el círculo rosado. De pronto les voy a decir el ángulo alfa. Ya ustedes saben que me estoy refiriendo a esta letrica que parece una A, o también podemos decir que parece, o la podemos hacer como si fuera un lacito invertido, por ejemplo, así de esta forma. ¿Sí? Si me la hacen así, está bien, o si la hacen parecida a una A, pues también. Pero quiero que tengan claro que con esta simbología vamos a hablar de ángulos. Ahora, esta que está aquí debajo, se la voy a marcar, miren acá en mi imagen. Esta letrica que está aquí debajo, que le estoy Señor. Dime. No, nada, señor. Esta letrica también es una letra griega. Esta no se llama alfa, se llama beta. Y si se dan cuenta, es una B con un rabito. Es como yo hacer esto. Una B, pero le dejo un rabito. ¿Cierto? Aquí al comienzo. Esta letra también la utilizamos mucho para hablar de ángulos. ¿Ya? Y lo que quiero explicar con esto es que esta porque es la imagen de un triángulo, de un trapecio isósceles. Pero aunque no sea isósceles, la suma de sus 4 ángulos, es decir, este es el ángulo 1, este es el ángulo 2, este es el ángulo 3 y este es el ángulo 4. La suma
de esos 4 ángulos me debe dar 360. ¿Listo? Lo que habíamos hablado allá al comienzo. La suma de esos 4 lados, si no me da 360, por lo menos por lo menos puedo descartar que sea un trapecio. ¿Listo? Ahora, por último, tengo algo que es la altura. ¿Cuál es la altura? Voy a buscar todo lo que tengo aquí. La altura de un trapecio va a ser una línea recta perpendicular que va a bajar de esta forma. Va a ir desde la base a el lado superior. Esta línea fucsia que yo acabo de hacer es la línea que me representará a mí la altura de el trapecio. ¿Sí? Ya después veremos cómo hallamos esa altura, si es necesario hacerlo. Pero hay que tener claro que mi altura va a ser una línea perpendicular a la base que va a llegar hasta el extremo o la línea superior. ¿Listo? Dígame. Si no te mal, en la mayoría de los problemas y todo eso que nos ponen, casi siempre ponen la altura de la figura y todo. Exactamente, casi siempre también les ponen esta alta. ¿Listo? Entonces, chicos, ¿hasta aquí hay alguna duda? No. ¿Sí me Señor, ninguna. ¿Sí me entendieron Sí, esta señor, parte sí, de la los entendí. ángulos? Que de pronto se iban a Sí, confundir por los símbolos, porque de pronto más o todavía menos allí. todavía de pronto ustedes no manejan muy bien esta parte, pero entonces de igual manera, pues para que ustedes entendieran qué eran estos símbolos, son unas letricas que utilizamos en matemática y en geometría para simbolizar los ángulos y diferenciarlos de las longitudes. Aunque, por ejemplo, en los ejercicios ya casi pues no vamos a ver estas letras, sino el valor del ángulo, si es 30, si es 40, si es 90, si es 60. ¿Listo? Entonces, pues no quiero empezar como a entrar a hacer otro tipo de, de pronto de un pequeño ejercicio, porque sé que hay muy poquitos conectados porque la luz pues está fallando en Purísima y en Monil, apenas hay 9, todavía no está la mitad del salón. Sí, señor. Entonces, vamos a dejar hasta aquí y la próxima clase volvemos a retomar estos conceptos un poquito ya más rápido y seguimos avanzando con los cometas. Cuando ya demos toda esa teoría, hacemos uno que otro ejercicio para identificar el tipo de paralelogramo que se está trabajando. ¿Listo? Quería de pronto que ya tuviéramos un poquito los conceptos y que ya pudiéramos diferenciar que habían pues tres clasificaciones de trapecio, al igual que los triángulos, ¿cierto? Triángulo rectángulo, triángulo isósceles, triángulo escaleno. Aquí pasa lo mismo. Trapecio rectángulo, ángulos de 90, trapecios isósceles. Como hay dos lados iguales, voy a tener dos ángulos iguales arriba, dos ángulos iguales debajo. Y el escaleno, pues no va a tener ningún lado igual al otro.
estamos trabajando la misma teoría de los triángulos, solo que es para figuras de 4 lados. Entonces, pues chicos, vuelvo y les pregunto, ¿hay alguna duda? ¿No hay duda? Ok, entonces vamos a dejar la clase, No, señor. vamos a dejar la clase hasta aquí hoy y la retomamos la próxima semana para que ya también pues aclararle de pronto algunos de los compañeros que no pudieron estar en la clase de hoy. ¿Les parece? Ok, señor. Sí, parece. Señor, Sí. puede mandar la clase al grupo del colegio, señor, porque es que no, por acá está el internet un poquito mal y no pude escuchar muy bien la Sí, sí, clase. ya, Sí, señor. yo A lo veces la sé. escuchaba un poco entrecortado. Ok, ok, listo, listo. Yo la subo en el grupo del salón de ustedes. Bueno, chicos, entonces me alegro haberlos escuchado. Los quiero mucho, cuídense y nos vemos entonces la próxima Yo me clase. tuve que venir a donde la abuela. ¿Sí? Entonces, chao, cuídense, los quiero mucho. Chao.